buenos días. Gusto saludarte a ti y a la audiencia. Es un tema muy importante. Fíjate, acá en Sonora, por ejemplo, particularmente en Hermosillo, arrancó ya la campaña Sí al desarme, sí a la paz. De cierta manera lo podemos vincular con esta parte también de la ley de armas de fuego y explosivos. Concretamente, ¿qué es lo más importante primero que nada? Y sobre todo, maestro, ¿en qué contexto también se dan esta reforma, ¿no? Estas reformas se dan en un contexto en donde se han encontrado como objetos del delito armas que están impresas en 3D, en diversos países y en México también. Sí. Al endurecerse con diversos decomisos la tenencia de armas, es muy posible que esas armas que son muy cotidianamente hechas en Estados Unidos, que han sido utilizadas para cometer incluso asesinatos de alto perfil, no lleguen a los grupos criminales aquí. Y si llegan, como en estricto sentido no es un arma tradicional, es decir, no es algo que uno pudiera obtener legalmente de las armerías del ejército, tampoco es un arma que tenga un número de serie, incluso es dificilísimo identificar este tipo de armas. El prohibir su tenencia aquí en México, porque son comunes en Estados Unidos, es un paso de prevención para que ante el endurecimiento de los decomisos de las armas de fuego de los grupos de la violencia aquí en México, estos no puedan utilizar esa alternativa tan fácilmente, y si la usan, que sean sujetos a penas de cárcel. Y Uh-huh. también es algo bien importante que se incluya en esta ley el uso de estos vehículos blindados artesanales. Tanto quien los elabore como quien los use tendrá penas de cárcel que van hasta los 15 años y multas de casi $500,000. Estos vehículos son utilizados solo para una cosa en México, para cometer delitos y para proteger a quienes los cometen. Entonces también es un paso positivo, porque más allá del delito de asociación delictuosa, que ese ya sabemos que lo están cometiendo, pues todos estos delitos que tienen que ver con armas de fuego y vehículos blindados, pues son mucho de lo que ha causado que sea difícil suprimir la violencia con la que estos grupos actúan. Uh-huh. Ahora, ¿quiénes sí van a poder o sí os van a estar autorizadas para utilizar este tipo de armas? ¿Qué tipo de armas? Y sobre todo, pues, ¿qué criterios se van a tomar? Entiendo, es la Sedena, la instancia, o va a ser, pues, quien va a poder autorizar este uso, ¿no? Pero ¿qué criterios y a quiénes se les va a permitir? Pues se le permite a quienes pasan un Uh-huh. proceso riguroso en las armerías de la Sedena, que están en la Ciudad de México. En realidad en México es uno de los países que mejor control sobre las armas tiene. No es fácil obtenerlas y está muy centralizado. Para eso hay que Uh-huh. registrar el arma, y tradicionalmente cuando una persona obtiene un permiso de Sedena, la obtiene no para portar el arma en la calle, sino para su propia defensa dentro de su domicilio. Es incluso aún más difícil tener un permiso de portación de armas. Si yo Uh-huh. comprase un arma en las armerías de Sedena, debo pedir un permiso especial para trasladarla desde las armerías de Sedena hasta mi domicilio. Y no Uh-huh. la puedo sacar de ahí si no cometo un delito. Esto no es lo que va a cambiar fundamentalmente, pero lo que sí se establece en la ley es que, por ejemplo, si alguien comienza a intercambiar componentes o partes de un arma 3D por correos, por mensajería, etcétera, pues sí ya pueda ser acusado de un delito si se le comprueba que lo cometió. Pero el control de armas fundamentalmente sigue siendo el mismo. En las armerías de la Sedena se venden armas de bajo calibre, es decir, no se venden rifles de asalto como en Estados Unidos. Así que el problema sigue siendo todas estas armas traficadas ilegalmente, porque quien tiene un arma de alto calibre de fabricación estadounidense seguramente la obtuvo de forma ilegal. Uh-huh. ¿Qué dice esta reforma también en cuanto al uso de armas, perdón, para el tema migratorio, en el caso de la frontera, aduanas, revisiones y demás? Es en ese contexto específicamente. En ese contexto, pues Uh-huh. tanto el Servicio de Protección Federal como el personal que está a cargo de las aduanas que puede estar adscrito a la Marina tienen ciertas posiciones por su riesgo, la autorización de portar armas. Ojo, los funcionarios públicos que portan armas deben pasar por un examen de control y confianza, a diferencia de los ciudadanos. Este examen, aparte de un toxicológico, evolución patrimonial y muchas otras cosas, también les hace responsables de que cada que accionan un arma deben rendir un reporte de si el uso de esa arma fue proporcional, si fue en defensa propia, si había una Uh-huh. amenaza real inminente. Todo esto, aunque no se conoce, sucede. Incluso cuando elementos, sea del ejército o de las policías estatales, accionan un arma. Y es Uh-huh. por eso que están controladas, para que se sepa cuándo las accionaron. Y aunque muchos elementos cuando están francos en descanso se las llevan a sus domicilios, no es una propiedad personal. Las armas que utilizan personal
podría ser que está en la frontera o apostado en alguna aduana, son como una herramienta de trabajo y como tal no pueden ser utilizadas a discreción. Ok, entonces recapitulando ahorita, porque seguramente la audiencia nos va a preguntar, la gente común, nosotros, pues no vamos a tener un permiso para portar un arma en la calle, eso nada más es bajo ciertas circunstancias, entendemos, pero en el domicilio, en casa, y es para defensa propia. Sí, aunque también, y eso sí está permitido, Emilia, si tú quisieras o cualquier persona portar un arma en tu automóvil porque sientes que tu perfil de riesgo lo requiere, sí lo puedes solicitar a Ok. la Sedena. Eso estaba permitido antes y está permitido ahora. Ojo, esos permisos no son tan comunes y hay que pasar también una serie de requisitos para que la Sedena tenga registrada qué arma es, y cuando tú circulas por la calle o la traes contigo, esa arma de fuego, debes poder comprobar que tú tienes un permiso para portarla en la calle. De lo Claro. contrario, aunque digas que tienes un permiso, se te puede presumir que tú estás utilizando un arma ilegal o que sea un arma de uso exclusivo del ejército o alguna otra cosa, dependiendo del tipo de arma. Es vital que sea muy meticuloso aquel Claro. que desee cargar un arma para su propia defensa en la calle o en su auto, y nunca se debe hacer sin permiso, aunque se la compre una persona a alguien más que sí tenía permiso. Bueno, y es que no es tan sencillo tampoco, ¿no? Es decir, pues tiene ahí sus criterios. Ahora, me llama mucho la atención que que a esta reforma o este decreto se reformaron más bien 100 artículos, ¿no? De esta ley. Se me hacen muchísimos, no sé desde cuánto tiempo esta ley no se reformaba y qué expectativas hay a un corto, mediano, largo plazo, qué se espera o cómo se van a traducir todos estos cambios ya en nuestra vida común. Pues en la vida común lo que hace esto es que endurece la tenencia de armas, entonces es muy posible que incluso quienes ya llevan a cabo, por ejemplo, el diseño de armas 3D, las personas que están vinculadas con redes de delincuencia del otro lado de la frontera, sea un poco más sencillo fincarles delitos. Porque, por ejemplo, y circuló un video del norte del país, no sé si lo vieron por allá, de una camioneta que tenía adaptaciones, ¿no? Una torreta, estaba como fortificada y simplemente pues circulaba, ¿no? Es muy difícil, incluso deteniendo al conductor de esa camioneta, decir que cometió un delito. Ahora eso será más sencillo. Y en términos de la aportación de armas, pues lo único que hace es que fortalece la legislación. La legislación sí tiene un ratito sin reformarse, pero con la impresión de armas 3D, pues se moderniza, porque esos son herramientas, son aditamentos que en Estados Unidos ya son muy comunes. Es posible hacer tu propia arma en casa y esperemos que esto prevenga que los delincuentes, que son quienes mucho más hacen uso de eso, pues como que lo hagan y puedan salir impunes, ¿no? Ok, ¿desde cuándo no se reformaba esta ley? Esta ley, híjole, el año yo creo que tenía probablemente más desde antes de que Felipe Calderón comenzara el combate militarizado, de que no se reformaba la Ley Federal de Explosivos y Armas. El año no lo tengo tan claro, pero es muy, muy probable que desde el Calderonato hacia acá no haya habido una reforma de este calado de más de 100 artículos. Ok, muy bien, pues vamos a darle seguimiento y vamos a estar pendientes. Por lo pronto, como siempre, un placer agradecerle, maestro, que platique y converse con nuestra audiencia sobre este tema. Muchas gracias. Miriam, te agradezco muchísimo por la entrevista. Saludos, ahí está. Es Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública y Políticas Públicas, hablándonos más sobre esta reforma, sobre qué prohíbe